Muy buen día, un gusto de saludarlos y de volver a verlos. Hoy les voy a contar que para las personas mayores es frustrante no poder escuchar bien como para poder disfrutar, por ejemplo, de una buena conversación. Hay que estar pidiendo que nos repitan lo que dicen o nos hablan demasiado fuerte o peor aún, nos vamos aislando. Pero los trastornos de audición no solamente son por la edad. Los trastornos de audición dificultan escuchar, pero no lo hacen imposible. Muchas veces mejoran con ayuda. Vamos a conversar sobre esto con Luciano García. Eres fonoaudiólogo y especialista del área médica GAES. ¿Cómo estás tú? Muchas gracias por recibirnos. Buen día. Buen día, Miriam. Por acá muy bien, muy contento de estar aquí el día de hoy en tu programa. Gracias por la invitación. Por favor, a ti. Oye, a ver, partamos hablando del tema de cómo es esto de escuchar, porque uno siempre nace bien, nace escuchando y uno entiende perfectamente bien que a medida que las ondas sonoras entran por el oído, se desplazan para adentro, entran en una serie de canales y huesecillos, como aprendimos en el colegio, hasta que llegan a este que es como un caracol o la cóclea que contiene el órgano receptor de la audición. Cuéntame un poquito qué pasa. Yo decía recién que no necesariamente es con la edad que va disminuyendo. Exactamente, Miriam. La audición es algo muy bonito, muy interesante. La verdad que como tú bien comentabas, comienza con un movimiento, ¿ya? Se mueve el aire. Recuerda que el aire en el cual nosotros estamos son partículas flexibles, elásticas. Por ejemplo, si tú gritas, si te toca la suerte de estar en el espacio, por ejemplo, y gritas en el espacio, es muy probable que aunque estés pegada a mí, yo no te pueda oír, porque en el espacio hay vacío. No existe este aire elástico que encontramos nosotros en el mundo, en el día a día, donde nos desenvolvemos, que si bien a nivel visual es invisible, realmente nosotros estamos como en un medio elástico, en un medio que se mueve. Y por ahí el sonido se propaga a través de este medio. El sonido es netamente energía mecánica, es decir, es vibración. ¿Ya? ¿Y cuál es lo bonito y lo interesante de lo que hace tu oído, mi oído y el oído de todos? Es que esta vibración, este movimiento mecánico, al entrar dentro del oído, al pasar por los huesecillos que tú mencionaste, este caracol pequeñito que se llama cóclea, transforma este movimiento en impulso eléctrico. Entonces, cuando tú escuchas, lo que estás escuchando en realidad es electricidad que tu cerebro es capaz de interpretar. Ya, Entonces es muy perfecto. interesante, la verdad, es muy interesante. Por supuesto que sí, pero a la gente que le está empezando a fallar el oído, ya vamos a hablar de los trastornos desde el nacimiento, ¿no? Pero partamos primero por estas personas que están quedando sin audición, están con una hipoacusia más o menos importante, no sé cuál es. A ver, esa gente, ¿por qué le pasa? ¿Por qué se van quedando sordos? ¿Por un tema de, a lo mejor, de que ya los huesecillos no se mueven tan bien? Porque nos falta un poco de líquido dentro de la cóclea, porque, no sé, por la edad, por colesterol, porque cuéntanos un poquito cuáles son los trastornos más recurrentes, digamos, en la población chilena y si hay varios tipos de sordera. Muy bien, Miriam. Oye, se nota que manejas bastante. Yo creo que varias de las causas que mencionaste son las correctas. Efectivamente, la pérdida auditiva es multifactorial. Como bien dices, hay distintos tipos de causas que te pueden generar una pérdida auditiva. ¿Cuáles son las más comunes de todas? Te diría que la más común es la presbiacusia, ¿ya? Que la presbiacusia es el símil de la presbicia, que es la pérdida auditiva que ocurre por el paso de los años, ¿ya? Netamente, si hablamos de manera sencilla, es netamente fatiga de material, debido a que el oído es un órgano que lo ocupas todos los días, 24/7, aunque estés durmiendo, el oído está funcionando. Entonces, es normal que sobre cierta edad el oído ya empieza a fallar. Cuando hablamos de cierta edad, estamos hablando sobre los 60 años, 65 años,
ya que tú tengas pérdida auditiva es muy probable, estamos hablando de un 50%, o sea, la mitad de las personas que tienen sobre 65 años tienen una probabilidad de tener una pérdida auditiva llamada presbiacusia, que es por el paso de los años. Esa te diría que es la causa de las más comunes, pero existen más causas también. Existen, por ejemplo, las personas que trabajan laboralmente expuestos a ruidos muy fuertes. Por exposición constantemente a estos ruidos también pueden adquirir una pérdida auditiva, ¿ya? Se dice, para más o menos para que la audiencia se haga una idea, cuando tú estás expuesto, por ejemplo, a ruidos como de minería o de construcción, ruidos que son de alto impacto de fuerza, ¿cierto? Si tú estás prolongado durante 8 horas al día sobre esos ruidos, esa intensidad que estamos hablando de unos 80 decibeles, que es la intensidad más o menos de un grito, cuando una persona grita 80 decibeles, y si tú estás 8 horas al día expuesto a 80 decibeles durante un año, ya podrías tener una pérdida auditiva. Al cabo netamente de un año ya comenzarías con una pérdida inicial y al cabo de 5 o 6 años expuesto a ese mismo ruido ya sería una pérdida más compleja. Ese es un tipo también de pérdida muy común. Oye, esta fatiga de material de la que tú hablas, que se entiende perfectamente bien, es debido a que se van quedando, en buenas cuentas, ¿de qué se trata esta? Se van poniendo menos flexibles a lo mejor los lugares por donde sucede el tema del proceso de la audición. La falla más grande, te diría que ¿Mm? es la más significativa, es que comienzan a fallar lo que se denomina dentro de la cóclea, existen unas células muy chiquititas que son como unos pelitos, ¿ya? Esas células se llaman las células ciliadas, ¿ya? Tiene el nombre de cilio porque eso es como un cabello pequeñito. Y resulta que a medida que pasa el tiempo ocurre mucho que estas células se empiezan a desgastar porque son muy pequeñas, son muy delgaditas y están recibiendo constantemente movimiento, ¿ya? Entonces se empiezan a desgastar y la cóclea tiene una tonotopía. Cuando me refiero a una tonotopía, me refiero a que funciona como un piano, ¿ya? En el inicio de la cóclea, en el comienzo, ¿ya? Es un caracol, ¿cierto? Pero si nosotros el caracol lo estiramos, ¿ya? En el comienzo de la cóclea están todas las frecuencias agudas. Por ejemplo, las voces de los niños, las voces de las mujeres, el sonido del timbre. Ahí están en el comienzo de este caracol. Y al final del caracol están las frecuencias graves. Las células serían los pelitos que reaccionan a las frecuencias graves. ¿Ya? En ese caso, una frecuencia grave podría ser la voz, por ejemplo, muy profunda, ¿cierto? De un cantante de ópera, el sonido del agua, todo lo que tiene que ver con más ronco, ¿cierto? Con el sonido del bajo, por ejemplo. Eso sería como lo grave. Entonces, si te das cuenta, el que recibe el impacto inicial de una energía mecánica de un movimiento es el que está en el comienzo, que vendría siendo las frecuencias agudas. Por eso las personas que tienen presbiacusia, es decir, pérdida auditiva a medida que pasa el tiempo, por lo general el primer fallo es en los sonidos agudos y se da el efecto, esa sensación de que escucho pero no entiendo. Eso pasa porque como los graves están conservados, escuchan, pero no escuchan todo el mensaje. Solamente escuchan las frecuencias graves y las agudas se pierden. Entonces, por ejemplo, una palabra tan simple como papá, que la P vendría siendo una frecuencia aguda, la pueden confundir como mamá. Ya. Podría decir, por ejemplo, ocurre ese, porque no es que no estén escuchando, están escuchando, pero de manera distorsionada. Ya, ¿Ya? perfecto. Oye, y Entonces, eso de que considerar eso, ¿sí? Sí. ponte tú, hay personas que dicen, me molestan los agudos, por ejemplo, terriblemente, o siento como abombado, por ejemplo, de repente. ¿También es lo mismo? Hay dos sintomatologías que podemos hablar. En la pérdida auditiva encontramos que el oído tiene un mecanismo natural para soportar sonidos muy altos. ¿Ya? ¿Cómo funciona? Muy sencillo.
el mecanismo que siempre falla con el paso de los años es el de las células ciliadas. Cuando entra un sonido muy fuerte, la célula ciliada, ¿qué es lo que hace? Se compacta para no vibrar tanto, ¿ya? Y eso lo hace de manera natural. Y si tú tienes una célula ciliada que está dañada, no va a compactar y el sonido va a entrar directo. Entonces, las personas que tienen presbiacusia, lo que les sucede mucho es algo que se le llama el reclutamiento, que en definitiva es que los sonidos bajos no los percibo, pero los sonidos altos los percibo más fuerte que las demás personas, por el tema de que esta contracción de la célula no está funcionando. Y además de eso, hay un tema de laxitud de los músculos de los huesecillos, pero eso es a nivel de oído medio. El oído medio está compuesto por tres piezas: el martillo, el yunque y el estribo. Y estas piezas tienen la función de transportar el sonido, solamente transportarlo, es decir, lo que tomó mi orejita, yo lo envío hacia el oído interno, hacia este caracol para que haga la transducción. Entonces, en ese transportación también ocurre que cuando el sonido percata, el cerebro percata un sonido muy fuerte, los músculos que recubren estos huesecillos también frenan. Y a medida que pasa el tiempo ocurre exactamente lo mismo. Hay laxitud, ¿cierto?, de estos huesecillos por uso, y también estos huesecillos vibran fuerte y meten la señal directa con toda la potencia que abarca. Entonces, por ende, no solamente hay una pérdida auditiva, sino que también las personas, cuando tienen presbiacusia, tienen el reclutamiento, que es la percepción del sonido alto, mucho más alto, o la hipersensibilidad versus las personas normales. Y de ahí viene el desafío de los fonoaudiólogos para poder programar un audífono, porque tienen que tratar de jugar con un campo de repente muchas veces estrecho, en donde en una cierta intensidad estoy recién percibiendo, pero subo un poquito el volumen y ya me está molestando. Entonces tengo que ser preciso en la calibración, por ejemplo, de un audífono para que se pueda oír mejor. Oye, a ver, cuando uno empieza a ver menos, en general va subsidiando el tema, ¿no es cierto? Le sube la letra al computador, le agranda, no sé, se acerca o usa algún tipo de lupa, por ejemplo, para, no sé, por decir, te voy a inventar, para enhebrar una aguja, por ejemplo. Pero en el oído, ¿cómo nos damos cuenta que estamos quedando más sordos? Porque le subimos a la tele, porque de repente escuchamos que nos empiezan a hablar un poco más fuerte. ¿Cómo hace la gente para darse cuenta que tiene un problema y que puede ir y que a lo mejor se lo pueden solucionar? Esa es una muy buena pregunta. Existen distintos estadios, ya estadios de cómo yo ya me puedo percibir. El primer estadio, el más básico, cuando estamos recién comenzando con el problema, principalmente las personas sienten que la percepción de la música es distinta. Por ejemplo, antiguamente estaban acostumbrados a escuchar potentemente el bajo y ahora lo sienten, pero la sensación del bajo no es completa, sino que no es muy rica. O al revés, los violines, por ejemplo, de una canción, yo estoy acostumbrado en mi memoria auditiva, tiene una idea de cómo suena un violín, pero resulta que cuando lo escucho en vivo al lado, no es lo mismo. Ese es como el primer paso, el paso más lejano, ¿ya? Luego viene un segundo estadio, ¿ya? Que ocurre cuando tú en ambientes tranquilos como este, escuchas muy bien, no tienes ningún problema, pero cuando te ponen gente, te cuesta seguir la conversación. Ese sería un segundo estadio, que sería este problema de poder seguir o de escuchar bien cuando hay ruido de fondo. Ya. Solamente cuando hay ruido de fondo. Y ya vendría un tercer estadio, que ahí ya claramente tienes una pérdida, en donde te cuesta seguir la conversación, no solamente en ambientes tranquilos, o sea, ambientes ruidosos, sino que también en ambientes tranquilos. Eso sería como las claves. ¿Cuál es mi recomendación como fonoaudiólogo? Tratar de, mientras antes yo descubro este problema, probablemente la solución va a ser mucho mejor y más duradera en el tiempo. No es lo mismo, por ejemplo, descubrir un cáncer en edad terminal, cuando ya está en metástasis, a descubrirlo en estadio inicial. Pasa exactamente lo mismo con las pérdidas auditivas.
Mientras antes del diagnóstico, el tratamiento va a durar mucho más tiempo y vamos a tener mejores resultados. Perfecto, sí, lo que pasa es que en general somos poco adictos a ir a los médicos y menos a los, ¿cómo se llama? A este tipo de constancia, digamos, de ir, no sé, una vez al año, por ejemplo, ¿no? Como que uno va cuando le duele algo, pero claro, el oído, salvo que tengas alguna infección. Pero a ver, varias preguntas. Una, hay mucha gente que se queja de tener un ruido propio, lo que se llama tinnitus. Cuéntame, ¿ese tinnitus es inevitable? ¿Es algo que solamente surge porque, no sé, porque estuviste expuesto a los ruidos? ¿Por qué surge? Primero tenemos que diferenciar los tipos de tinnitus, ¿ya? Hay tinnitus que surgen por temas físicos. Me explico. De repente tienes algún tema de hipertensión arterial y recuerda que pasan arterias, venas cerca del oído. Entonces, a veces este problema de presión podría generar un tinnitus pulsátil, que es como pum, 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 pum. Ya. Sentir un poco el bombeo de la sangre. Esto estaría dentro de lo que es un tinnitus físico y se puede tratar tanto con medicamentos o con algún proceso quirúrgico y se recupera. Otro tinnitus físico que es típico, y esto le ocurre a adultos y a jóvenes, da lo mismo, es el tema de cuando tú tienes, existe una ventilación natural del oído que se llama trompa de Eustaquio, y cuando Ujú. tú tienes alergia, esa trompa se cierra, no se ventila el oído, y al no tener ventilación, genera un ruido molesto. Entonces, cuando a ti te dan antihistamínicos, te dan pastillas, eso se sana completamente. Eso es con respecto al tinnitus físico, ¿ya? Pero existe otro tipo de tinnitus, que es un tinnitus que por lo general dura más de 3 meses, es decir, una sintomatología que dura más de 3 meses, ya es permanente, ¿ya? Y que no tiene ninguna causa física. Ese tinnitus lamentablemente no se puede curar al 100, ya no lo podemos curar, no se va a ir del oído, ¿ya? Pero existen distintos mecanismos que hacen que tú puedas tener una vida mucho más llevadera y más cómoda, soportándolo, ¿ya? Que eso se hace a través de terapia. Pero, ¿por qué? Lo importante es que saber por qué, porque en esos casos el problema ya no es tanto del oído, de las estructuras del oído, sino que es un problema más central a nivel de cerebro, específicamente a nivel del tronco cerebral, que sería la parte en la cual está alojada el cerebro. Encima está alojado, hay un tronco, ¿cierto? El cerebro es como un árbol. La parte basal, ahí hay un daño, y ahí eso es muy difícil recuperarlo o intervenirlo de manera quirúrgica, es muy complicado. Pero lo que se hace en esos casos, por lo general, es que se adapta a audífonos, se utilizan mucho los audífonos que trabajamos en GAES, por ejemplo, se utilizan bastante por dos funciones. La primera, como te van a permitir oír mejor, tú vas a obviar un poco ese ruido porque vas a estar teniendo más información en el oído. Entonces, ese proceso se llama enmascaramiento, como que los audífonos enmascaran el sonido y tu percepción del tinnitus es más baja. Pero además de eso también, hay audífonos específicos de gamas más avanzadas que emiten un sonido aparte a tu tinnitus. Pero ese sonido, al combinarse con el tinnitus, se genera el efecto de un sonido muy agradable. Entonces te hace la vida más llevadera. Entonces los audífonos, además de amplificar, también te emiten su propio sonido y eso hace que te sea mucho más agradable hacer tu día a día y puedas compensar un poco este sonido molesto que muchas veces te puede generar problemas para dormir, ansiedad, ¿cierto? Y un sinfín de temas también que son colaterales a la pérdida auditiva. Claro que sí. Oye, vamos avanzando. ¿Cómo se hace el diagnóstico y cuáles son los exámenes a los cuales debería someterse una persona? Suponte alguien nos está viendo y dice, oh, yo tengo todas esas cosas, estoy escuchando mal, hacen esto para que lo puedan escuchar mejor, para poder escuchar mejor, etcétera. Cuéntame cómo se llega a un diagnóstico y cuáles son esos exámenes que hay que hacerse. Perfecto. Bueno, lo primero que tiene que saber la gente es que el especialista número uno, ya para diagnosticar y dar un diagnóstico completo, es el médico otorrinolaringólogo. Ya, Ya, idealmente, la manera tradicional, ¿cierto? Sería tomar una hora con el claro. médico otorrinolaringólogo y
como especialista de la audición, de la nariz y de la garganta, él va a evaluar a esa persona y va a dar un diagnóstico. Pero existen maneras alternativas y vengo a ofrecer una a tu programa que seguramente les va a gustar a la audiencia, ¿ya? Ujú. Que es que nosotros ofrecemos un chequeo auditivo gratuito, ¿ya? Para todas las personas de GAES Chile. ¿A qué me refiero GAES Chile? Desde Iquique hasta próximamente Punta Arenas, que vamos a abrir también una tienda. Ya. Tenemos alrededor de 41 centros auditivos y en estos 41 centros auditivos, llamando a la línea 600, ya es Ujú. decir, al número 600-600-4237, Ujú. pueden programar una cita para un chequeo auditivo gratuito, 100% gratuito, sin tener que pagar absolutamente nada. Oye, ¿Ya? perdona, ustedes ahí ¿Sí? entonces, ¿eso es lo que se llama audiometría? No es lo mismo Ya, propiamente tal, pero es muy similar, es muy ya. similar. Por ejemplo, nosotros asesoramos de manera gratuita a los pacientes porque nosotros podemos confirmar, tenemos equipos para tomar audiometría y todo lo demás, hay, ¿ya? Pero nuestro rubro no es ese, entonces no trabajamos en el diagnóstico de la pérdida, nosotros trabajamos en el tratamiento de la pérdida auditiva. Pero como tenemos los equipos, los ponemos a libre disposición de la comunidad para confirmarle, decirle, ¿sabes que usted tiene una pérdida auditiva y sería bueno que vaya al otorrino, vaya al fonoaudiólogo, etcétera, etcétera? Pero principalmente eso, que lo pueden hacer a través del teléfono o simplemente entrando a www.gaes.cl, ellos pueden ver el listado completo de todos nuestros centros auditivos a nivel nacional y pueden agendar una hora. La verdad es que es un excelente beneficio y que invito a todos a que puedan hacer parte de esta evaluación gratuita. Además de eso, si es que hay una pérdida auditiva, también se podrían prestar audífonos 100% gratuitos, 100% gratuitos durante un mes para que el paciente pueda ver si realmente ese es el tratamiento o es otro, ¿vale? Oye, tú hablabas recién ya de los audífonos. Mucha gente no quiere por una cosa pretenciosa, porque se notan, porque, etcétera. Dime la diferencia entre un audífono comprado en la casa X a uno comprado específicamente realizado, personalizado, digamos, para ese ser humano. Excelente, y es una muy buena pregunta. La verdad que muchas personas en las cuales nosotros tratamos en nuestro centro han cometido el error de comprar audífonos por encargo, por televisión, por catálogo, y la verdad es que ese es lo peor que uno podría hacer. Primero que todo, porque esos audífonos, cada persona, al igual que la huella digital, tiene una pérdida auditiva única, única, única. Por ende, estos audífonos que se compran por catálogo y todo, amplifican todas las frecuencias por igual. Entonces, al amplificar todas las frecuencias por igual, en algunas frecuencias te va a sobreamplificar, es decir, te va a dar más volumen del que tú necesitas, y en otras frecuencias que necesitas más, te va a dar menos volumen, porque no está encajado a tu pérdida. Nosotros en GAES comercializamos audífonos que son personalizados, en los cuales a través de un computador ingresamos tu pérdida auditiva en el sistema y hacemos el match de el ajuste, pero en detalle de lo que necesita cada una de las partes de tu oído, de ese piano que hablábamos, ¿cierto? Que está compuesto damos el volumen necesario, ni más ni menos. Y eso hace que te pueda durar mucho más en el tiempo la pérdida, que se mantenga. Porque si tú utilizas estos audífonos, teniendo pérdida auditiva, los audífonos que son generalizados, lo que te va a ocurrir es que tu pérdida va a ir aumentando. Ah, Porque te va a generar daño, la sobreamplificación genera daño auditivo. Justamente eso te iba a preguntar. El tema de usar un audífono adecuado significa que, al igual que los lentes, por ejemplo, tengo que ir variándolos cada cierto tiempo o te duran mucho más el tenerlos que no usarlos. A nivel de audífono, eso es lo entretenido, dura mucho más que los lentes, ¿ya? Ya, ¿Por ya. qué? Porque el audífono se puede ir reprogramando, es decir, imagínense que ustedes tuvieran un lente que yo lo conecto al computador y le voy cambiando la graduación de manera digital, nosotros lo hacemos con los audífonos. Un promedio de duración, para que se hagan una idea, de un par de audífonos buenos, ¿cierto? Que lo ocupas todos los días, estamos hablando de 365 días del año, son 3 años más o menos. En 3 años, 3, 4 años,
que es mucho más de lo que te puede durar un lente, que hay personas que los renuevan anualmente. O sea, es Oye, y distinto por y esa es otra una de las parte, ventajas. también hay mucha gente que se queja, por ejemplo, de que, bueno, son caros los mandados a hacer verdaderamente para uno, digamos, son caros. Y además el tema de que las pilas le duran muy poquito, pero tengo entendido que ahora vienen unos que se usan con carga al computador. ¿Es verdad o no? Exactamente. Nosotros, bueno, están los audífonos que tienen batería y también que son desechables, y uno las pone, las saca, y también tiene unos que son una plataforma que tú los pones ahí, los acuestas a los audífonos toda la noche y se cargan de manera inalámbrica. Eso es muy, muy, muy interesante. Y existen cargadores inalámbricos también. Por ejemplo, si tú viajas, en una persona viajera, puedes llevar un cargador inalámbrico y te puede servir hasta para 3 cargas. Si cargaste los audífonos una vez, 3 veces sin la necesidad de tenerlos que conectar en un punto de red. Eso es muy interesante. Entonces, te puedes estar escuchando 3 días sin conectarlo a ningún punto de red, sin ningún problema. Eso es muy positivo. Y lo otro también que quizás es interesante es que nosotros tenemos bastantes convenios con distintos tipos de tarjetas bancarias, ¿ya? Nosotros podemos dar hasta 12 cuotas sin interés, y con el Banco Santander estamos dando hasta 18 cuotas sin interés, que eso es positivo, porque al final de un valor que en un inicio, si lo compras de una, es alto, si lo divides en meses, la verdad es que se hacen bastante más llevadero y más asequible para todos. Por supuesto que sí. Oye, y ahora sí, para terminar, en la televisión está apareciendo unas gotas que dicen, no sé si son milagrosas, porque en realidad no las conozco para nada. ¿Cuál es tu opinión respecto de ellas que dice que quitan el tinnitus? ¿Son De verdaderos? verdad. ¿Sirve para algo, no? ¿O nada más que para Según, enriquecer al dueño de las gotas? Bueno, según lo que hemos hablado en este tema, yo creo que no son muy efectivas. Ya. Probablemente te pueden calmar, pero quitarlo 100% a nivel de gota. O sea, recuerdan que si el tinnitus es físico, probablemente ese no es el tratamiento, claramente. Y si el tinnitus es más central, de cerebro, que una gota, es imposible que llegue al cerebro. O sea, la verdad, yo creo que esa es una publicidad engañosa. No caigan en eso, porque la verdad es que están a buenos precios y la gente tiende a adquirirlo por eso, pero la verdad es que es muy Oye, difícil. pero tú ahí nombraste algo que ahora sí, para terminar, cuéntame, ¿qué pasa con esa gente que dice, me voy a ir a hacer un lavado de oídos? ¿Es verdadero? ¿Sirve para algo? Las cositas para secarse, a veces te quedan los oídos mojados, estás como lleno de agua, no sabes muy bien cómo tratarlo en forma natural todos los días. Una excelente pregunta. Sobre los 30 años de edad, se dice que es importante una vez al año o hacerse un lavado o ir al otorrino a mirar cómo están los oídos. ¿Por qué? Porque naturalmente nosotros generamos cerumen y eso es positivo. Mucha gente ve el cerumen y dice, uy, qué asco, no me gusta, lo ve así como algo asqueroso, pero la verdad es que en la práctica el cerumen genera un pH antibacteriano. Entonces, la verdad que tener cerumen en el oído es más limpio que sucio, la verdad, porque el cerumen genera que las bacterias no te colonicen el oído, ¿ya? Eso es positivo. ¿Qué es lo que pasa? Que sobre los 30 años uno comienza a generar más de lo normal, por lo general, la gran mayoría de las personas. Y cuando sucede eso, se genera una pared aquí, en el conducto auditivo. Y esa pared con el tiempo se endurece y queda una pared dura. Eso dificulta la audición. Por ende, un lavado de oídos puede ayudar a que uno escuche mejor, porque el lavado de oídos lo que hace es que la pared la deshace, la derriba, y las ondas sonoras te entran mejor. Entonces, es positivo eso, ¿ya? Para evitar que se genere esta pared, no es recomendable usar cotonitos, porque los cotonitos, al ser muy delgados y al entrar muy profundo, lo que hacen es que arrastran el cerumen que está en el piso del conducto, lo arrastran y lo van acumulando. Y se genera el efecto de como de una pared, como cuando estamos generando una pared como con barro, se genera una pared de cerumen, ¿cierto? Por el arrastre del cotonito. Entonces, para la limpieza, ¿qué es lo que recomiendo yo? Una tela, ¿cierto?
una tela delgada que te puedas poner en el meñique y limpiarte el oído hasta donde tu meñique llegue. Eso sería una buena estrategia para tener el oído limpio. A todos nos gusta estar limpio y que no se vea nada raro. Entonces es una buena estrategia. Pero tratar de evitar la compra de cotonitos porque la verdad es que son muy peligrosos y son propensos a que uno pueda generar estos tapones que te pueden dificultar la audición claramente. Oye, nos vamos a quedar al debe con todos los temas de trasplantes, de implante coclear o de problemas de audición con los niños, ¿no? Cuando ya están por iniciar clases, generalmente nos piden a los papás, a los abuelos que lleven a los hijos, a los niños a un examen que es básico, ¿no? Cuando entran al colegio, así como de la vista, también del oído, por el tema de que ya van a ir sentados de adelante para atrás, digamos, hay algunos que van a quedar lejos del profesor, etcétera. Así que vamos a tener que vernos en otra ocasión para hablar sobre Miriam, eso. encantadísimo, me encantaría volver a tu programa. La verdad es que fue una conversación muy amena, así que nosotros, por parte de GAES, felices de poderlos apoyar. Así que, Genial. Miriam, cuando quieras, bienvenido, tenemos mucho que conversar, así que invítame cuando quieras nomás. Ha sido muy agradable estar con ustedes en el día de hoy. Oye, muchas gracias porque aprendimos harto en realidad. Yo sé que es un tema que a la gente mayor nos preocupa y a cualquier persona, porque en realidad no solamente a los mayores, a cualquier persona. Tampoco hablamos, por ejemplo, de el uso hoy día indiscriminado de los audífonos, ¿no es cierto? De los audífonos para escuchar música a todo volumen o a lo mejor para los niños que se instalan a jugar en un computador o en una televisión con los audífonos instalados. Eso, ¿qué va a significar el día de mañana? Bueno, pero lo vamos a conversar en una segunda ocasión. Muchas gracias. Le damos entonces a Luciano García, fonoaudiólogo y especialista del área médica GAES. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en este punto de encuentro.